El matrimonio civil se registra en el registro civil y cuando las personas se casan por el civil, pues tienen un documento, el acta de matrimonio, y desde el momento en que se casan por el civil, desde ese momento tienen el acta de matrimonio, y esta acta de matrimonio la pueden hacer valer ante diferentes instituciones, principalmente cuando se realizan trámites administrativos, incluso como lo que estamos platicando, como lo dije al inicio del video. Si la persona pensionada fallece estando casado o casada por el civil, bastará que el que sobrevive se presente con el acta de matrimonio, va a hacer valer ese documento y empiece con los trámites de la pensión de viudez. Y retomando el tema, si la persona pensionada fallece y no estuvo casado o casada por el civil, quien se presente a ver los trámites de la pensión de viudez, como lo dije hace un momento, le van a decir que debe de acreditar el concubinato. Para poder contraer matrimonio civil, como lo dije hace un momento, uno debe de llenar requisitos, debe de acreditar que está soltero, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. ¿Y cómo se acredita que alguien es y ser mayor de 18 años? ¿Cómo acredita a alguien que es mayor de 18 años? Acta de nacimiento, credencial de elector. ¿Cómo acredita a alguien que está libre de matrimonio? Porque en el registro civil expiden constancias de inexistencia de registro de matrimonio o constancias de soltería. Yo, por ejemplo, acudo al registro civil, solicito una de estas constancias y esa constancia debe de arrojar el dato de que no tengo registrado un matrimonio civil. El estado civil de las personas, cuando alguien no ha contraído matrimonio civil en ningún momento de su vida, es soltero. Cuando se casa por el civil es de casado o casada. Son los estados, el estado civil de las personas. ¿Cómo acredita una persona? Este es el otro requisito, que está libre de matrimonio. Estar libre de matrimonio, ejemplo, alguien a lo mejor tiene 30 años, 35 años, 5 años atrás se había casado por el civil, su matrimonio no funcionó, llevó su juicio de divorcio, obtuvo su divorcio legalmente, está libre de matrimonio. O el otro ejemplo muy común de un matrimonio, alguno de ellos fallece, queda viudo, vamos a decirlo de esta forma, pero queda libre de matrimonio. Así se acredita que uno está libre de matrimonio. Precisamente, como lo dije hace un momento, cuando alguien solicita constancias de inexistencia de registro de matrimonio, si alguien estuvo casado por el civil, estas constancias van a arrojar ese dato de que se tiene un matrimonio registrado, y si llevó una persona a su juicio de divorcio legalmente, también eso va a aparecer en esas constancias. ¿Cómo acredita una persona que no tiene impedimento para contraer matrimonio? En un primer momento se debe de poner bajo protesta de decir, ¿verdad?, que no se tiene ningún impedimento para contraer matrimonio. Pero ¿cuál sería un impedimento para contraer matrimonio? Primer ejemplo, porque este es muy común que se dé. Alguien se casa y a lo mejor un año después se separa, lleva 5 años de estar separado sin divorciarse, pero en ese lapso de tiempo conoce a alguien más, empiezan a vivir juntos y pretende volverse a casar sin divorciarse. Ese es un impedimento legal para poder contraer matrimonio. Otro ejemplo, no se autoriza un matrimonio civil a alguien que no tiene 18 años. No se autoriza un matrimonio cuando hay un parentesco muy cercano entre las personas, ejemplo, a lo mejor entre un abuelo, la nieta. Entonces, ese es un impedimento para contraer matrimonio. En algunos lugares pueden cambiar los requisitos. Ejemplo, en el estado en la Ciudad de México, se debe de pedir una constancia de que no se está inscrito en el registro de deudores alimentarios y pasar un curso que le llaman prenupcial. Tal vez en otros lugares, por ejemplo, Estado de México, Jalisco, que cada uno de estos estados, entidades federativas, tiene sus propios registros civiles y sus leyes que regulan esa situación del matrimonio, puedan cambiar algún otro requisito, pero principalmente son los que te acabo de mencionar.
ser mayor de edad, de 18 años, solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Y como lo dije hace un momento, desde el momento en que se casan, se tiene un documento oficial, el acta de matrimonio, y se inscribe en el registro civil. Entonces, ¿cómo se acredita el concubinato? Como lo dije hace un momento también, se le conoce más como unión libre, pero ¿cómo se acredita legalmente que alguien está en un concubinato y que pueda entonces que se le reconozcan derechos y obligaciones como si se hubieran casado? El ejemplo que estamos platicando. Si la persona pensionada fallece y quien se presenta acredita que estuvo casado o casada por el civil con esa persona, bastará que lleve el acta de matrimonio. Pero cuando estás en un concubinato, se debe de acreditar que se cumplieron los requisitos del concubinato, legalmente hablando, para que se puedan generar derechos y obligaciones y se reconozca entonces también que una persona vivió en concubinato con alguien y pueda obtener esa calidad como si se hubieran casado, para que este reconocimiento legal lo pueda hacer válido en el IMSS o en el ISSSTE. Se debe de llevar el juicio de acreditación de concubinato y ganarlo. De forma general te comento, yo puedo exponer en un juicio, yo viví en un concubinato con cierta persona y acredito que cuando iniciamos el concubinato éramos mayores de 18 años y que vivimos, ejemplo, 10 años juntos. Que siempre estuvimos solteros, ninguno tiene registrado un matrimonio civil, se van a exhibir constancias de inexistencia de registro de matrimonio. Y no estuvimos impedidos para contraer matrimonio. Además, vivimos, lo acabo de mencionar, 10 años juntos. Llevo testigos, llevo comprobantes de domicilio de que siempre estuvimos viviendo juntos en un mismo domicilio. Y a lo mejor tuvimos un hijo, 2 hijos, y se llevan las actas de nacimiento de los hijos. Entonces, esta es una formalidad aparte para que todavía sea más válido esta situación, que sea creíble. Al juicio de acreditación de concubinato deben de acudir mínimo 2 testigos que le van a informar al juez que efectivamente nos conocieron en vida, que vivimos todo ese tiempo juntos, que incluso conocen a los hijos que tuvimos. Esto que yo te lo estoy mencionando así de forma general es lo que en un juicio se debe de acreditar ante un juez mediante, vamos a llamarlo así para que sea entendible, mediante una demanda donde se le va a exponer al juez que reconozca que en vida se formó un concubinato entre la persona que está promoviendo el juicio y la persona que falleció, con los elementos que te estoy mencionando, que se conocieron en tal fecha, que vivieron tanto tiempo juntos, que estuvieron solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, que se comportaron como si se hubieran casado. Acreditar esto, insisto, lleva su formalidad. Yo en este momento del video lo expongo únicamente para que sea de manera general y sea un poquito práctico. Se presenta esta demanda ante el juez familiar y se debe de ganar el juicio. Se deben de manifestar hechos verdaderos, hechos que sucedieron, que se pueden demostrar, porque el juicio, aparte de acreditarle a un juez que es una autoridad, pues también van a estar presentes un representante del seguro, del IMSS o del ISSSTE, y una figura que se llama Ministerio Público.